Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre los principios liberales de la mano de Juan Ramón Rayo. Comencemos. Primer principio, individualismo político. El liberalismo es una corriente donde el individuo es el punto de partida, es decir, no es colectivista como el ecocentrismo o los fundamentalismos religiosos. No se debe confundir, sin embargo, con el egoísmo ético, el subjetivismo o el atomismo social, que plantea que una sociedad solo tiene individuos que interactúan sin influencia externa. El individualismo político reconoce la existencia de grupos y su influencia en el individuo. En términos de Ludwig von Mises, el ser humano actual existe gracias a la cooperación social. Una sociedad que solo actuara por sus preferencias podría generar un orden político perjudicial para los individuos. En términos de Friedrich Hayek, no hay que confundir la idea de permitir que el individuo se esfuerce por conseguir sus objetivos con la idea del egoísmo ético, que busca un actuar únicamente por necesidades propias. Para el liberalismo, el individuo es la referencia porque las preferencias no son homogéneas. Tomar como referencia a un grupo ignora los estándares de los demás. Si el individuo es la referencia filosófico-política, permite la existencia de la soberanía individual y con ello hay limitaciones frente a lo que se puede hacer, es decir, hay derechos y con ello vienen deberes. Cita. Esa idea de derechos individuales como restricciones impuestas al orden político en favor del individuo es clave dentro de la tradición filosófica del liberalismo. Fin de la cita. La Declaración de Independencia estadounidense fue pionera en darle el foco al individuo en lugar de a un soberano, tribu o partido. Cualquier sujeto que esté en capacidad de buscar un proyecto de vida debe gozar de estos derechos. Cuando se ha planteado que los individuos deben someterse a un ideal colectivo, los que tienen derechos en realidad terminan siendo pocos. Para Abraham Kuyper, el individuo se debía someter a su fe. Para Benito Mussolini, el individuo solo existe como parte del Estado. Para Marx, hace parte del Estado y debe integrarse de manera consciente a él. Y para Ado Leopold, el individuo debía someterse a la estabilidad de la naturaleza. Cosmovisiones anti-individualistas que imponen la preferencia de unos sobre todos. Segundo principio, igualdad jurídica. Todas las personas, sin importar su religión, sexo o nacionalidad, tienen los mismos derechos. Individualistas han escrito respecto a los derechos. Para John Locke, somos iguales por naturaleza. Para William Lloyd Garrison, la esclavitud estadounidense era un atentado contra la igualdad de derechos. Mary Wollstonecraft escribió a favor de los derechos de la mujer. Angelina Grinke, investigando a los esclavos, no solo llegó a la conclusión de que debían tener derechos, sino que las mujeres también, pues todos somos seres morales y tenemos la misma naturaleza. El anarquista Adolf Brand defendió igualdad para los homosexuales. El liberalismo en el pasado luchó contra los privilegios existentes y en la actualidad está en contra de las desigualdades jurídicas justificadas por una desigualdad pasada. En términos de Wendy Mallory, la igualdad es trato igual, no privilegios. Cita. Hasta ahora,
La discriminación positiva solo ha significado discriminación institucionalizada. Fin de la cita. Tercer principio, libertad personal. Lo que se conoce como derechos positivos está relacionado con el derecho a pedir a otro que haga algo. El derecho negativo, pedirle al otro que no haga algo. Liberales como John Rawls han abogado por derechos positivos y Robert Nozick por los negativos. En general, el liberalismo se inclina hacia los negativos. Uno de ellos es la libertad. Esta implica que los demás deben abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro o la integridad física de una persona. Tampoco deben imponerse acciones que se crea que son virtuales o morales. Proteger al individuo implica que una cosmovisión moral, religiosa o ideológica no puede imponerse en la sociedad. La libertad de actuar también implica la libertad de los demás para no relacionarse con alguien que lleva a cabo acciones con las que no están de acuerdo. El liberalismo suele ir en contra de los derechos positivos, ya que entre más sean, menos rango de acción tiene el individuo para desarrollar sus proyectos por estar sometido a los ajenos. Algunos autores argumentan a favor de derechos como la educación, puesto que sin ella no es posible desarrollar un proyecto propio. La justicia distributiva choca con la libertad, pues distribuir recursos implica intervenir en la libertad de las personas. En términos de Eric von Kuhnelt, la igualdad implica destruir montañas y rellenar valles. La máxima comunista, cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, implica un sacrificio de la libertad jurídica y un sometimiento de la persona a hacer lo que los demás necesitan que haga. En el caso de los individuos que no sean plenamente conscientes de los derechos de los demás, deben tener una tutela que debe encargarse de que respeten la libertad de los demás, caso de alguna incapacidad mental o de ser niños. El niño no es un esclavo, pero su libertad se limita hasta que tenga la formación suficiente para respetar la de los demás. Cuarto, propiedad privada. Cualquier persona para llevar un proyecto a cabo requiere de medios materiales. En un mundo con recursos limitados, la propiedad es fundamental para que un individuo pueda hacerlo sin que otro use el mismo bien al mismo tiempo. Sin propiedad no podríamos saber quién debería legítimamente usarlo y tampoco se podría castigar a quien lo usa ilegítimamente. Los bienes rivales pertenecen a la propiedad, ya que permiten decidir quién usa un bien. Con los demás bienes no es necesario, ya que una melodía puede ser interpretada por varias personas a la vez. La repartición igualitaria de la propiedad presenta problemas, ya que al ser de todos implica la autorización de todos para que alguien la use. Si se hace por utilidad también presenta problemas, ya que todos no le dan la misma utilidad a distintas cosas. Aunque parezca la opción más arbitraria, lo mejor es que el que la utilice sea el primero en verla, ya que al apropiarse de ella no está violando el proyecto de nadie. Tienen derecho a venderla o a heredarla. Para muchos, la propiedad es una extensión de la libertad. Libertad sin propiedad no tiene sentido. Sería un derecho a desarrollar un proyecto de vida sin los medios materiales para llevarlo a cabo en la realidad. En cuanto a la propiedad comunal, esta puede surgir por la ocupación pacífica. Es propiedad privada igual, ya que una comunidad es la que tiene derecho a usarla. Puede tener baja productividad por el hecho de distribuir su producción entre todos sin importar el esfuerzo individual, pero Elinor Ostrom demostró que siguiendo unas reglas puede funcionar perfectamente. Incluso en casos como el campo, puede ser más beneficiosa.
Si tres campesinos deciden que la cosecha de sus tres propiedades se reparta por igual, evitará un desastre en caso de que alguno tenga una mala cosecha. Liberales como Henry George plantearon que la propiedad debía darse a personas que quieran, por ejemplo, labrar la tierra, pero ello tiene problemas ya que una persona podría querer vivir de la renta de su propiedad, quitársela implicaría que su proyecto de vida no podría llevarse a cabo. Aunque el liberalismo aboga por el derecho de propiedad amplio, podría aceptar limitaciones bajo ciertas circunstancias. Primero, siguiendo a Locke, el monopolio de un recurso natural que busca que no haya oferta o venderlo a cualquier precio, o el hecho de que personas nazcan en un mundo con propiedad privada consolidada, pero sea imposible que ellos puedan tener propiedad, podría ser un escenario donde se podría limitar la propiedad. En cuanto a los bienes públicos, se podría indemnizar a una persona por su propiedad, solo si luego de esa operación forzosa obtiene algo mejor, o en el caso del alcantarillado o la financiación del ejército, si no son costes elevados y generan un bien, se puede generar una financiación obligatoria para estos servicios. El quinto es corto y es la autonomía contractual. Dado que la cooperación ha sido y es fundamental para la humanidad, la libertad no es suficiente. Los acuerdos voluntarios permiten que una persona haga algo que no quiere durante determinado tiempo a cambio de algo. Y ahora sí el sexto, que es la reparación del daño. Sin reparación por daños a la propiedad, el derecho no tiene sentido. La reparación debe devolver el status quo más una compensación dependiendo del caso. En las lesiones físicas de ser muy graves, no solo deberán compensar el daño, sino el hecho de que en el futuro la persona no podrá desarrollar su proyecto de vida como esperaba, sumado a los daños psicológicos que ello implica. Es poco probable que en un orden político liberal el encarcelamiento sea alto, puesto que implica quitar propiedad a otros por el daño que una persona le hizo a otra. El castigo dependerá de los individuos y no se podrán castigar vicios, ya que aunque moralmente puede ser reprobado, castigarlo implica violar su libertad y buscar su felicidad. Aunque moralmente el consumo de sustancias, la eutanasia y la prostitución pueden generar rechazo, siempre que no afecten a un tercero y se hagan de una manera consensuada, la sociedad no puede prohibir que estas actividades se lleven a cabo. En el caso de que en el pasado un individuo o grupo de personas haya perdido su tierra por medios violentos, las personas que actualmente posean esas tierras deberán reparar el daño, ya que no fue por medios pacíficos que se obtuvo la propiedad. Cita: sin derecho de reparación, los derechos individuales que promueve el liberalismo serían meramente papel mojado. Fin de la cita. Séptimo principio: libertad de asociación. El hecho de que el liberalismo defienda derechos individuales no implica que quiera individuos aislados ni limitar la cooperación. Los individuos bajo un régimen liberal tienen libertad de asociarse con quien deseen para conseguir una meta común, para crear una asociación y para decidir no ser parte de una asociación aunque la asociación quiera que sea parte de ella. Ello incluye libertad de asociación religiosa, matrimonial, empresa y sindical. En términos de Tocqueville, cita: el derecho de asociación me parece tan inalienable como el derecho a la libertad personal. Ningún legislador puede atacarlo sin socavar el fundamento mismo de la sociedad. Fin de la cita. Buscar un objetivo común en la sociedad implica que todos deben estar subordinados a ello y ese objetivo lo determinan unos pocos. Una macroasociación, en cambio, respeta los distintos proyectos de vida.
Un marco normativo que vaya en ese sentido es lo ideal. En términos de Hayek, una nomocracia, es decir, una sociedad que vive bajo unas reglas generales que respetan el proyecto individual. Es decir, una sociedad puede tener asociaciones donde voluntariamente las personas renuncian a parte de su libertad para alcanzar un fin común. Un proyecto común total, por el contrario, evita que se busquen fines propios y la renuncia a la libertad para conseguirlos no es voluntaria. Maximiel de Robespierre planteó que el gobierno debía liderar la transformación social y reprimir comportamientos perjudiciales a su parecer, es decir, objetivos de la república por encima de los individuos, un planteamiento que implica sacrificar la libertad. El contrato social de Rousseau plantea un acuerdo en el cual todos voluntariamente renunciaron a ciertas libertades en pro de un bien común, pero nunca nadie lo firmó y aunque lo hubieran hecho, las personas que deberían acatarlo son las que lo firmaron, no las generaciones futuras. Octavo principio, libre mercado. El ser humano se ha asociado, aunque no de maneras siempre libres, para producir. Cazadores-recolectores, comunas agrarias, gremios. La libertad implica poder dedicarse a lo que uno quiera. Hanne Robert Jacques Turgot eliminó, gracias a 2 decretos, el monopolio de los gremios, permitiendo que cualquier persona pudiera ejercer cualquier profesión e incluso varias. La propiedad no es solo sobre bienes de consumo, aunque Marx se haya esforzado en hacer una distinción con los de producción. Según cómo se use, un computador puede ser un bien de consumo o de producción, y por tanto el liberalismo aboga por la propiedad privada en general. La propiedad también va ligada al comercio, poder intercambiar los bienes con quien se desee en la forma en que se desee. La libertad de empresa no es solo por mayor eficiencia, sino porque está ligada a la libertad de asociación. Esta libertad incluye, como ya se dijo, propiedad privada comunal. Ejemplos de ello, los kibbutz de Israel y los pastos comunales suizos. Socialistas como Charles Fourier habían propuesto crear falansterios donde las personas voluntariamente se integraran. Albert Brisman abogó también por ello, cosa muy distinta a Francois Beckhoff con el Manifiesto de los Plebeyos y Karl Marx con el Manifiesto Comunista, donde se aboga por la violencia para socializar la propiedad. El problema de las comunas es que al ser pequeñas, la producción es baja y por tanto las condiciones de vida igual. Los conocimientos dentro de ellas son limitados. Para aprovechar el conocimiento amplio se necesitaría una comuna inmensa y resulta inmanejable determinar todo lo que se debe hacer y prever efectos futuros de acciones presentes. Cita. Lo que sería necesario para una planificación racional de una economía socialista sería la existencia de un Dios omnisciente que aceptara descender de los cielos para administrar la economía socialista. Semejante deidad debería conocer en cada momento y con absoluta precisión las distintas cantidades y calidades de inventarios de los factores productivos existentes dentro de un sistema económico, así como su exacta ubicación geográfica y poseer una sapiencia total sobre las muy diversas opciones tecnológicas con las que se le podría emplear. Fin de la cita. Como es tan difícil crear asociaciones autosuficientes, la humanidad ha optado por la división del trabajo. Es más eficiente, permite que en lugar de producir todo lo que se necesita, solo se produzcan unos pocos bienes o uno solo, y a través del intercambio se obtengan los demás. Ese intercambio en la sociedad actual se hace a través del dinero, ya que el trueque resulta menos eficiente, dado que se necesita que las dos personas quieran el bien del otro, lo cual no puede ocurrir en todas las transacciones a la vez.
Para evitar que ese dinero sea manipulado en beneficio de algunos, debe emitirse de manera libre para que sean las personas quienes decidan su valor. Ligado a ello va la libre competencia. No debe haber impedimentos legales, ya que pueden originar monopolios, oligopolios, monopsonios u digopsonios. Tomar el libre mercado y juntarlo con la acumulación de capital es lo que se conoce como capitalismo. El capitalismo no es necesariamente consumista, pues su base es el ahorro, ahorro que permite con el tiempo invertir en otras actividades. Un libre mercado donde empresas se asocian libremente, personas se asocian libremente para pedir por medio de una organización o negociar más bien mejores salarios por medios no violentos. Noveno principio, gobierno limitado. Dado que no es posible vivir de manera armónica, es necesario una comunidad política que se encargue de proteger los derechos individuales y la reparación en caso de daños. Para ello debe poder especificar las implicaciones de estos derechos, usar la violencia para protegerlos y poder recaudar el dinero para llevar estas cosas a cabo. Diferentes comunidades establecerán diferentes derechos. La violencia solo será usada en caso de violarlos y el recaudo solo se limitará a dichas funciones, ya que la creación de nuevos impuestos sería una violación a la propiedad privada individual. En términos de Hayek, el imperio de la ley limitará el poder del gobierno. El Estado no es una organización voluntaria, viene del expolio de la propiedad y la subyugación de las personas. Sus bienes vienen de la conquista. Ya que el origen de los estados actuales es antiliberal, hay dos posturas. Una donde el Estado debe ser eliminado en pro de asociaciones libres, los anarcocapitalistas como Rothbard y Narberson. La otra postura plantea que no es posible destruir el Estado a pesar de su origen antiliberal. Proponen reformarlo, reduciéndolo y sometiéndolo a la ley y respeto de los individuos. Bajo esta línea entran lo que es Mises, Epstein y Hayek, del cual ya hay videos en el canal. Es decir, no discrepan en su filosofía, sino en la forma de conseguirlo, teniendo en cuenta la realidad. En términos de Wilhelm von Humboldt, el Estado es sólo el desarrollo de las potestades de todos sus ciudadanos considerados en su perfecta individualidad. Por tanto, su propósito no puede ser otro salvo aquel que los ciudadanos no pueden garantizarse por sí mismos, esto es, la seguridad. Ejemplos de Estado antiliberal: el Estado confesional, ya que no solo interviene en el Estado, sino que impone una religión a la población. El Estado mercantilista, en su momento, denunciado por Adam Smith, limita la libertad de oficio, de comercio, privilegia al productor sobre el consumidor. El estado de bienestar, si bien persigue una causa noble, los medios que usa no lo son. Cobrar impuestos a una parte de la población para dárselo a otra. Una búsqueda de igualdad que subordina la libertad individual por un ideal preconcebido de cómo debería ser. Para Locke, un Estado liberal generaría una compensación por parte de quienes tienen muchos recursos legítimos hacia personas que no están en capacidad de conseguir su propia propiedad. El Estado totalitario es el más antiliberal, ya que el individuo no es soberano, sino que es el Estado el soberano y además busca un objetivo unitario. Ya que el anarcocapitalismo es poco probable, lo mejor es que el Estado mínimo no sea extenso territorialmente hablando, ya que primero se evita que muchas personas que no quieren pertenecer a él estén ahí, y segundo, dado que distintas poblaciones pueden discrepar en cuáles deben ser los derechos fundamentales, extender el Estado territorialmente hablando obligaría a que todos se sometan a los mismos. Ya que el poder corrompe, el liberalismo ha propuesto que la separación de poderes es fundamental para que el Estado no se vuelva tirano.
La democracia es otro medio que permite cambiar gobiernos y una constitución que limite el poder estatal y establezca los derechos que no puede pisotear. Por supuesto, el control de los poderes debe ser constante para evitar que el Ejecutivo coopte a los demás gracias a que tiene el monopolio de la fuerza. Una democracia ilimitada tampoco es liberal, ya que la mayoría podría organizarse y someter a la minoría a unas reglas que no quiere seguir, y las constituciones pueden llegar a legitimar acciones tiránicas. Décimo principio y último, globalización. El liberalismo implica universalidad, respeto a otras comunidades que han decidido regirse por derechos distintos. Es una filosofía que está en contra del imperialismo, ya que invadir otro territorio no solo implica violar libertad de otro pueblo, sino atacar la propiedad privada de sus propios integrantes. Los impuestos solo deben ser usados para defender, no para atacar, ya que la mayoría de los estados actuales tienen territorios gracias a la conquista. Los individuos deben tener el derecho de autodeterminación, es decir, de separarse de un estado para formar su propia organización. Para ello, debe haber un grupo de individuos que esté de acuerdo. Segundo, no intentar quedarse con la parte económicamente más importante del país. Y tercero, tener los medios para defenderse o en caso de que el estado del cual se separan siga teniendo esta función, deberán contribuir a su mantenimiento. Una sociedad solo puede participar en un conflicto externo si la libertad de un pueblo se ve amenazada y si la contribución para financiar esa defensa es voluntaria. Las personas deben, a pesar de pertenecer a distintas comunidades, poder interactuar con otros lugares, intercambiar, comerciar, ya que ello asegura un mundo más armónico y menos tentado a invadir por recursos. Y hasta acá el video del día de hoy. Deja un comentario, un me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima.